título 8 lo que ha creado es una nueva frontera. El título 8 crea una frontera virtual a la cual tenemos que someternos y suspender el viaje allá. Algunas de estas medidas del título 8 pues sí implican un endurecimiento de la política migratoria, desde deportaciones expeditas, permite regular el control fronterizo. El impacto de esta nueva política es desastroso para los derechos humanos y los derechos de los refugiados. Deja a cientos de miles de personas sin ninguna protección y a la merced de criminales, perseguidores, sin refugios adecuados. Lo que la gente quiere es ganarse la vida, ¿verdad? Pero, irónicamente, la política sigue siendo una de contener los flujos. Y no solo de contenerlos, sino que en el proceso de seguir contribuyendo a la demonización de la persona migrante. Al final, Estados Unidos es un país que históricamente ha sido fundado por migrantes. Las poblaciones migrantes son parte de su esencia, pero también es un país donde el racismo también ha estado muy presente. Es que Estados Unidos necesita más, no menos, personas para poder resolver sus grandes desafíos demográficos, incluyendo su déficit creciente de mano de obra, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que no podemos escapar. En mayo del 2023 entró en vigencia el Título 8, política migratoria de Estados Unidos que le permite cerrar y expulsar de sus fronteras a toda persona sin autorización de ingreso. Que es una sección de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos que ha estado en vigencia desde 1940, ¿verdad? El Título 8 ha sido históricamente el mecanismo jurídico que justifica la deportación, la aprehensión, la expulsión inmediata de extranjeros que llegan a los Estados Unidos sin tener permiso, sin tener visa para ingresar al país. Al final, detrás de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de volver a implementar el título 8, sí está una intencionalidad de disminuir o principalmente de desincentivar a los centroamericanos o a cualquier otro migrante solicitante de asilo que quiera o necesite tomar al final la decisión de llegar a Estados Unidos para cruzar una frontera, para solicitar asilo, para llegar y tener mejores condiciones de vida. ¿Por qué debería de preocupar esta medida si los gobiernos anteriores también rechazaron la migración ilegal? Porque la medida también está dejando sin protección a las personas o grupos familiares que se presentan en la frontera y que invocan la figura del asilo y del refugio. Protección internacional avalada y promovida por Estados Unidos. Ninguna persona que solicita asilo al llegar a la frontera debe de ser considerada como alguien que califica para ese beneficio. Más bien lo opuesto. La suposición que debe de hacer la patrulla fronteriza es que no califican. Entonces, esto es lo que se conoce como una presunción de no calificar, cosa que no existía en la ley anteriormente. Y no es un cambio en la ley en sí, es un cambio en la manera como se implementa la ley, porque nada de esto quiere decir cambios aprobados por el Congreso. Y les obliga a quedarse en México en la frontera, lo cual es muy peligroso. Hubo decenas de miles de personas, de violencia documentadas en contra de migrantes en México. Solo en un año, en 2021 y 2022, hubo 13.500 ataques violentos en contra de migrantes en la frontera, en México. Y esos son solo los reportados. Incluye casos de torturas, de secuestros, de asesinos, de violaciones.
Si usted cruzó la frontera sin documentos legales, sin seguir las vías legales establecidas por la nueva normativa, el gobierno de los Estados Unidos va a presumir que usted no es elegible para el asilo. Pasa lo que pasa, no es elegible, no importa lo que le pasó en su país. Cualquiera que cumple con la definición de refugiados bajo la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 debe de tener una oportunidad de solicitar protección sin discriminación, sin importar cómo entró en el país, sin importar su estatuto legal. Y además la ley internacional y doméstica de los Estados Unidos prohíbe los gobiernos deportar a personas en un lugar o en un país donde corren riesgo para su vida o riesgo de ser torturados. Uno cumple con la definición de refugiado si sufrió o cree que puede sufrir persecución por 5 razones y nada más de 5 razones. No es cualquiera que puede pedir esta protección internacional. La persecución debe de ser por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por su asociación con un grupo social o por su ideología política. Pese a que el Título 8 es una ley restrictiva, las autoridades estadounidenses han creado 4 mecanismos para ofrecer alguna posibilidad. 1. Niñez no acompañada. Podrán ser escuchados y evaluados y en el mejor de los casos se les permitirá el ingreso a Estados Unidos. 2. Haber solicitado refugio en un segundo o tercer país de tránsito y haber sido rechazada la solicitud. Quiere decir, si usted pasó por un país, cualquier país, de Salvador a Honduras, a Guatemala, y pidió asilo y recibió una negación de asilo, una denegación, y tiene un papel, no vale pedir solo el asilo y no tener prueba que fue abandonado su caso o que está demorado. No vale decir que el sistema de asilo no funciona en Honduras o en Guatemala. Hay que tener este papel que es una denegación. Eso es otra excepción. En este caso uno puede ir a la puerta de entrada de fronteriza y presentarlo. Pero no toma en cuenta que en muchos de esos países de tránsitos los sistemas de asilo o no funcionan o son países expulsador. 3. Aplicación de teléfono CBP One. Que es una nueva aplicación para que la gente solicite por ese mecanismo la entrevista para poder presentar la solicitud inicial de asilo, donde se establece lo que le llaman el criterio de miedo creíble. CBP1 es una aplicación que uno pone en su teléfono y con esto puede pedir una cita y entrar y ahí aplicar por asilo, por el asilo, solicitar por el asilo. Uno puede descargarla solamente a la frontera o puede aplicar para una cita solamente cerca de la frontera. No puede aplicar no puede descargarlo y aplicar para una cita desde El Salvador. No. Tiene como geolocalización, debe de estar cerquita de la frontera. Esta aplicación funciona mejor en teléfonos costosos, con internet que le funciona. Entonces, uno está en la frontera, no tiene internet, su teléfono fue robado, hay muchos problemas. Otro, digamos que sí yo pudo descargarlo y ahora está listo para su cita, solo hay 1000 citas al día y es una lotería. Entonces está muy limitado los cupos que hay. Otro asunto, es una aplicación que nosotros pensamos es racista, porque uno más tiene la piel oscura, menos la aplicación funciona. Entonces, por eso estamos diciendo esto es como una barrera al asilo. 4. Parole o permiso humanitario para personas que proceden de países con gobiernos autoritarios o dictatoriales. Dicho permiso debe tramitarse fuera de Estados Unidos. Recordamos que esos solo son para 4 nacionalidades.
Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Quiere decir que salvadoreños no califican para esta excepción. Además, Parole son solo 30.000 cupos al mes para esas 4 nacionalidades, 30.000 total. Parole o permiso por reagrupación familiar. Esta petición de reunificación debe ser presentada por un familiar que sea ciudadano o residente permanente en Estados Unidos. Este permiso aplica para cubanos, haitianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. El hecho de que ya hay una colonia salvadoreña, centroamericana, muy numerosa en los Estados Unidos, que también actúa en cierta forma como un imán social, ¿verdad? Porque alguien que ya está en Estados Unidos, pues si tiene cónyuge, si tiene hijos, quiere que mejor su cónyuge y sus hijos estén con ellos. Con esas medidas, el gobierno de Estados Unidos quiere reducir el número de migrantes en su frontera y el que desee ingresar, que lo haga usando las vías legales. En ese contexto, ha comenzado a implementar los centros regionales de procesamiento u oficinas en Guatemala y Colombia. El personal de esas oficinas lo integran funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado, apoyados por OIM y ACNUR. Ellos examinarán a las personas para determinar si reúnen o no los requisitos para ser refugiados u ofrecer otras vías legales en Estados Unidos, Canadá y España. El estatuto de refugiados se pide fuera de los Estados Unidos. En cambio, el estatuto de asilo se solicita cuando uno entra o cuando uno está físicamente en los Estados Unidos. Entonces, para ser refugiado, cada año el presidente de los Estados Unidos y el Congreso deciden cuántos refugiados admitir desde el extranjero. Entonces, es un número muy definido. Para 2023, el número es 125.000, algo así, total, de refugiados. Y después también da números por región. Entonces, de esos 125.000, solo 15.000 pueden, de Centroamérica y los Caribe, pueden pedir refugio, ¿ok? En cambio, no hay límite de número para solicitar asilo. El título 8 permite que las personas pidan asilo en las fronteras por las siguientes causas: ser víctima de trata, tener una emergencia médica, argumentar la presunción de la normativa. Solo uno puede refutar la presunción demostrando que la regla no debería de aplicarse a usted debido a circunstancias excepcionalmente apremiantes, lo que incluye emergencias médicas agudas, pero la barra para conseguir eso es extremadamente alta. Amenazas inminentes, no puede ser una amenaza de muerte en El Salvador, debe de ser inminente y extrema para la vida y su seguridad. A usted, no para la seguridad y la vida de otro o de sus familiares. Para el caso de los salvadoreños que migran hacia el norte en búsqueda de protección, el panorama no es alentador. En este año fiscal de 2023 hay, déjame ver, 84.400 salvadoreños, un poco más, que están en las cortes de migración con caso de asilo pendientes. Los salvadoreños se encuentran entre las principales nacionalidades deportadas. Antes de los salvadoreños, los hondureños, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses están más deportados y después los salvadoreños. Hasta mayo de 2023 hubo más de 12.000 salvadoreños deportados a El Salvador. Los salvadoreños migran por motivos de reunificación familiar, por la violencia y por factores económicos, sociales y políticos. A lo largo del tiempo, me atrevería a decir que ahora el rostro de la persona migrante es un migrante joven, un joven que no tiene acceso a oportunidades laborales, pero que además tiene que
enfrentarse a situaciones de inseguridad donde se le criminaliza, donde se le estigmatiza, y ante la desesperanza, entonces, su elección es migrar. Entonces, cada día, pues sí, hemos visto un aumento, ¿no? Una representación de mujeres que viajan junto a sus hijos para solicitar asilo, tratar de cruzar una frontera para tener mejores condiciones de vida. Y mientras estas condiciones, al final de cuentas, y es lo que los expertos que manejamos el tema, las organizaciones y las propias poblaciones migrantes dicen, mientras estas condiciones no cesen de pobreza, de inseguridad, las desigualdades, persecución política incluso, mientras estas condiciones no cesen, es muy difícil que una política migratoria en sí mismo pueda frenar los flujos migratorios. Todavía no hemos garantizado para la población empleo para todos. Los salarios siguen siendo salarios de hambre, que con $350 no vas a mantener un hogar de 2 hijos o 3 hijos, que es el promedio en nuestro país. Hay necesidad económica. Los planes del desarrollo local en nuestro país han fracasado, porque hasta hoy no tenemos áreas geográficas que hayan sido lo suficientemente productivas y autosuficientes que el joven se levante en la mañana y diga, no, aquí tengo oportunidades, no me voy porque aquí puedo seguir estudiando y aquí me voy a desarrollar. No. Estados Unidos, en periodos preelectorales, la migración cobra relevancia, porque es un tema que genera votos a favor o en contra de los candidatos y de las propuestas de los concursantes. También es necesario dejar de criminalizar y dejar de estigmatizar y dejar de promover esta narrativa que los migrantes llegan a Estados Unidos a quitarnos el trabajo, sino que llegan a suplir una necesidad que existe y que no tiene al final otra alternativa para ser suplida. Si nos enfocamos en el mercado laboral de Estados Unidos, sí necesita si lo quisiéramos poner muy en términos económicos, sí necesita la mano de obra de la población migrante. Y hay estados que realmente, como este caso que tú me estás dando, el estado de Nueva York, por ejemplo, que es un estado con muchas granjas, con mucha industria de lácteos, depende muchísimo de la mano de obra de poblaciones migrantes. E incluso hay organizaciones allá que han estimado que también si un día se decidiera no contratar a ninguna persona migrante en alguna de estas industrias, o en la industria de agricultura, por ejemplo, Estados Unidos estuviera en un gran problema. Entonces crean escenarios que la mayoría de la población originaria de Estados Unidos, ya nos dimos cuenta que la campaña anterior de Donald Trump le funcionó. Ya, el muro lo van a pagar ustedes migrantes. ¿Te acuerdas cuando nos ofendió? Váyanse a su hoyo de porquería, regrésense que no los queremos aquí. Ese tipo de expresiones le funcionó y ganó. Y esto es la explicación hacia la candidatura del gobernador DeSantis en la Florida. Antes de anunciar su candidatura, aprueba una ley antimigrante, aprueba una política de persecución a los migrantes indocumentados. O sea, primero se colocó en una atmósfera de defender el país ante la invasión inmigrante y después anuncia su candidatura. Esto tiene una relación directa y juega al mismo ritmo como lo hizo Donald Trump anterior. Hasta que comencemos a ver las soluciones y a aceptar que no se van a poder detener los flujos migratorios en base a políticas restrictivas, a militarización, a centros de detención. Eso ya la historia nos ha dicho que no funciona. Tienen que comenzar a identificarse alternativas y estas alternativas al final creo que tienen que comenzar a poner sobre la mesa el aporte y el valor económico, el valor laboral, el valor en términos culturales, humanos que generan las poblaciones migrantes a Estados Unidos. Y efectivamente han habido organizaciones que han hablado de la posibilidad de presentar demandas jurídicas
precisamente imputando estas nuevas modalidades de practicar, de poner en vigencia el título 8. Un juez federal ha bloqueado la norma que limita las solicitudes de asilo en la frontera de México-Estados Unidos. Las organizaciones defensoras de los migrantes demandaron al gobierno ante dicho tribunal, que en ocasiones anteriores también bloqueó iniciativas violatorias de los derechos humanos de la ex-administración Trump. Por su parte, la administración Biden demandó al estado de Texas por la instalación de barreras de boyas en el Río Grande que impiden el paso de los migrantes desde México a Estados Unidos. México ha sido el único país que ha condenado la colocación de las boyas, calificándolas de inhumanas.